Un saludo muy especial para todos, bienvenidos a ASP Network, el mejor podcast de información del sector automotor aquí en el mundo digital con José Klopatowski, y quizás hoy un tema que la gente compra y no sabe de dónde viene, ¿sí? Y es qué cilindrada es su motor y cómo se mide, José. Pues la cilindrada es realmente la capacidad en centímetros cúbicos o pulgadas cúbicas que tenga el motor, ¿sí? Correcto. ¿De qué depende? Del tamaño de los pistones y del recorrido que hagan dentro de cada cilindro. Entonces, pues, eso es básicamente regresar a cuarto o quinto bachillerato. Vamos a medir el diámetro del cilindro, ¿sí? Que pues, digamos, en este caso es 77 milímetros, 77.7, ¿sí? Sí. Superficie de la base Uh-huh. es pi R2, ¿sí? Sí. O sea, 77,7 dividido 2 al Sí. cuadrado multiplicado por pi nos da la superficie de la base. Ok. Eso es estándar. Y luego después vamos a medir cuánto Recorre. por la altura. Eso da el volumen del cilindro. Eso es la fórmula primaria de toda la física que uno le enseña, ¿sí? Superficie de la base por la altura. Ok. Entonces, el tamaño del pistón más lo que recorre la biela o el pistón, como se gira, con el volteo del cigüeñal, multiplicado por el número de cilindros que tenga. ¿Qué pasa con estas partes? ¿Sí? ¿Qué se gasta? Pues, primero que todo, los anillos, que van en fricción completa contra ¿Cuál es la función de cada uno de esos anillos, José? Este anillo de arriba, que están viendo aquí, sella la compresión, Uh-huh. o sea, la presión del cilindro. Como queda una ranura que tiene que quedar porque pues tiene aquí en la punta, ¿sí? Entonces vienen dos, básicamente, de compresión. Este es un refuerzo que sella, entonces cuando los mecánicos le dicen que se enfrentaron los anillos, ¿sí? Es Sí. porque estas ranuras, estas dos que están aquí, van a coincidir, aquí están, van a coincidir con las de arriba, En las tolerancias. pues en el espacio. Correcto. Entonces aquí tenemos, mire, entonces por aquí se va a pasar pues toda la combustión, toda la mezcla. Sí. Eso de que los anillos se enfrentaron, eso no es cierto. Los anillos no giran. Los anillos siempre están en el sitio en que los ponemos, ¿sí? Si están enfrentados, es porque los armaron mal. Los armaron mal. Y Correcto. se deben poner más o menos a 60 grados, una cosa así, todos para que nunca vaya a haber esa coinciden. pérdida. Correcto. Entonces estos dos de arriba se encargan de sellar la combustión. Y este de abajo, que es el rascador de aceite, tiene un resorte en el centro y dos anillos muy delgaditos, ¿sí? ¿Por qué? Este es el que se encarga de lubricar. El aceite en los motores sube por acá, ¿sí? Por la biela, en otros por salpique, ¿sí? Y el aceite en los cilindros no tiene presión, es solamente por salpique. Ok. Entonces, este anillo, ¿sí? Se encarga de Distribuir y mantener. distribuirlo, mantenerlo y lo regresa por estos huequitos que tiene aquí. Lo regresa al cárter, el aceite va y viene, ¿sí? Entonces, los tres anillos son esencialmente, cada uno en su función obligatorio, ¿sí? Por supuesto que vamos a motores de carreras y eso no tiene sino uno solo, ¿no? Pero Sí, eso claro, es otro cuento, ¿sí? Esto produce fricción. Aquí mirando los anillos, José, y le pregunto un poco de cosas que hacen parte de la cotidianidad de la gente que conduce, y es que yo prendo el carro en frío, lo dejo calentar porque es que no hay lubricación dentro del cilindro y se daña el motor. A ¿Qué ver, es verdad y qué es mentira? por las noches, o cuando está parado bastante tiempo el motor, aquí hay aceite, aquí dentro del cilindro, ¿sí? El aceite, ¿sí? Está aquí guardado. ¿Qué aceite en el anillo? Se escurre. Sí. Entonces, yo prendo, ¿sí? ¿Y qué hago para que el motor prenda? Echar más gasolina, ¿sí? Correcto. Entonces, hay poco aceite aquí, ¿sí? Y si fuera eso hecho gasolina, pues es como coger y limpiar el Y cilindro limpiar, claro, y pasarle, dejarlo en seco, ¿sí? quitar el aceite, de acuerdo. Entonces, lo primero que hay que hacer es dar un golpecito de acelerador para que suba la presión de aceite, se recupere toda esta lubricación y funcione, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿siempre hay aceite acá? Más allá de que esto lo ha dejado, Sí. queda curioso, siempre hay una pequeña capa Claro, que está protegiendo el cilindro, ¿sí? Y por ejemplo, cuando aquí vienen las válvulas, ¿sí? Cuando los cauchos que tienen las válvulas están malos, durante la noche suelen Entonces, claro. escurrir. Y cuando prendo echa humo por la Humo mañana. azul, correcto. Porque pues quedan los cunchos acá que se queman. Entonces, hay que encender, ¿sí? Y tratar de llegar lo más rápido posible a la mezcla correcta, ¿sí? Esto se va a demorar en calentar, 5, 7, 8, 10 minutos. Pero la mezcla sí se reacciona con el agua, con la temperatura del agua o el bloque, y entonces inmediatamente empieza a quitar gasolina al computador. El computador modifica de acuerdo a la Modifica. temperatura del motor, Claro. a lo que es Entonces, lo esencial es
mover rápidamente el motor para que esa mezcla sea la correcta y no se produzca el enjuagado de los cilindros, ¿sí? Pero volviendo a otros temas, y aquí hablamos de la cilindrada, por ejemplo, nos dicen que hay que rectificar el motor. Sí. Cuando ya tienen bastantes kilómetros, dice, oiga, lo voy a rectificar, lo dejo otra vez como nuevo. Hay un momento dado en que se gastan los anillos, ¿sí? Entonces le hablan a las personas, la anillada, cambiemos los anillos, ¿sí? Pero de todas maneras, el desgaste es simétrico, no solamente el anillo, sino también el cilindro. Entonces el cilindro tiende a gastarse de forma ovalada. ¿Por qué? Porque Por el la movimiento del... biela camina así, ¿sí? Entonces empuja el pistón hacia un lado y hacia el otro. Entonces el cilindro no se gasta simétricamente. Entonces yo pongo unos anillos totalmente redondos en un cilindro que ya tiene huevo, por decir algo. Sí, tiene Ya una está deformación, ovalado, sí. pues sí corrige, pero no le quita La pérdida del todo. Después viene otra cosa importante, que es que los cilindros tienen que tener una textura, sí. textura, un bruñido, ¿sí? Para que el aceite se mantenga. Con el tiempo, esto se va borrando el bruñido, ahora lo podemos ver. Aquí lo pueden ver, que tenemos el bruñido. Exacto. Se pierde, entonces el aceite se escurre, pasa derecho, ¿sí? Porque Sí. es para que permanezca el bruñido. Entonces, cuando el motor está muy gastado, están los cilindros como un espejo y pues los anillos no sellan bien y se produce el consumo de aceite. ¿Qué hay que hacer? Pues modificar los huecos, ¿sí? Sí. Volverlos redondos y en ese caso pues van a quedar más grandes. Sí. Rectifico aquí, van a quedar más grandes, entonces me venden pistones más grandes, ¿sí? En sobremedida, que se llama. Entonces que lo rectifiqué y me salió en 25. ¿Qué es eso? Son 25, 30, 40, 50. 50 es medio milímetro más, ¿sí? Entonces todo depende de que haya aquí suficiente espacio para encamisar, para abrir y poder poner pistones más grandes. Y aquí le hago una pregunta, porque va el empaque, que llamamos empaque de culata, Sí. ¿correcto? Cuando yo hago ese ejercicio de rectificar el motor, ¿qué pasa con el empaque? Pues generalmente el empaque tiene una tolerancia, ¿sí? Pero si voy a poner un pistón mucho más grande, va a pegar contra el empaque y va a producir ruido. Les puedo mostrar el empaque, aquí lo tenemos ahí colgado. Traen un empaque de culata, entonces, Como viene puesto, ¿sí? Entonces, obviamente que el empaque tiene una cierta tolerancia con respecto al bloque, ¿no? El espacio da para la rectificación. Pero si pongo un pistón demasiado grande en este empaque, que después hablaremos en otra ocasión de esto, pues obviamente el pistón le va a pegar y va a hacer ruido y lo va a romper. Entonces hay que tener todo llevado de manera proporcional, ¿sí? Cuando yo anillo, José, debo también cambiar la casquetería del motor, que son las piezas que protegen aquí. Pues lo que pasa es que cuando yo saco los pistones, ¿sí? Yo lo puedo hacer con el motor puesto en el carro. Si quito la tapa de aquí, la culata, si el cárter sale, lo quito porque tengo más para sacar los pistones. Claro. Para cambiar los anillos tengo que sacarlos del bloque. Sí. Entonces, pues uno mira los casquetes y dependiendo del estado, pues vale la pena cambiarlos, ¿no? Pero eso es, digamos, un desgaste que es muy similar, uno debería casi siempre tener esa precaución, ¿o no? En un motor bien armado, correcto, de fábrica, los casquetes duran 150.000 kilómetros sin problemas o más, ¿sí? En cambio, esto sí se gasta porque el uso del motor es metiendo arena, el aire. Claro, está contaminado. Está contaminado de todas maneras, tiene filtros de aire y todo eso. Por supuesto. Pero tiene arena y la arena es abrasiva. Y también hay carbón y residuos de combustión, etcétera, que hacen mucho más desgaste aquí que abajo, ¿no? Pero cuando hay desgaste aquí de los casquetes, hágalo rápido porque si no rompe el cigüeñal. Esto golpeando, imagínese usted. ¿Ah? Claro, por supuesto. Lo rompe inmediatamente. Y viene otra pregunta, ¿sí? Uno dice, bueno, qué maravilla un motor grande, ¿sí? 5.000 centímetros, 1.600, 1.800. ¿Qué repercute eso en el rendimiento del carro? Pues mientras más cilindrada, supuestamente puedo obtener más caballos. Proporcionalmente es lo que dice la gente. Sí, pero hay momentos en que la cantidad de caballos, con una cantidad de pistones y de cosas que se mueven aquí, ya no es tan directamente que necesitan directamente el crecimiento, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, pone aquí 8 cilindros, ¿sí? Entonces son 8 bielas, 8 pistones. Sí, una cantidad de costos, hay que seguir moviendo. 32 válvulas, una mil cantidad de cosas que no hacen que el motor sea simétricamente más poderoso. Y estamos llegando al contrario, a achicar los motores, ¿sí? Este motor 1600, ¿sí? O 1400 puede ser dependiendo de la biela, podría dar X potencia y hoy en día lo reemplazamos por uno de 3. Y la gente dice, no, pues eso es como una máquina de coser. Eso no anda, ¿de acuerdo? No anda, de acuerdo. Sí. Entonces, hay una cosa interesante, es que la combustión, ¿sí?, empuja el pistón aquí, ¿sí? Entonces, mientras más grande sea esta área, pues más reacción tengo.
más torque tiene el motor, ¿sí? Entonces, en 3 cilindros, digamos, en 1200 De unos centímetros, pistones más grandes. de unos pistones más Mayor grandes, superficie. claro, mayor superficie, mayor torque. Mm. Y pues obviamente hay menor consumo porque es más eficiente el motor. Y si a eso le soplo el aire, en vez de que sea por aspiración con un turbo, pues estamos obteniendo con muy poquitos cilindros, ¿sí?, la misma potencia que teníamos antes, con mucho más huecos, con mucho más pistones. Eso hace el motor más eficiente, más barato de fabricar, gira más rápido, que tiene menos piezas móviles, y todo es más eficiente, la refrigeración, la combustión, etcétera, y todo. Entonces, digamos que, curiosamente, de lo que hablábamos en el pasado de los carros americanos, el Big Block, ¿sí?, de 7.000 centímetros cúbicos, 8.000 centímetros cúbicos, todo eso lo están reemplazando hoy día por un V6 de 3.400. Y en los motorcitos chiquitos de nuestros carros, pues estamos andando con 1000 centímetros 1.000, cúbicos. 1.100 centímetros. Y uno ve camionetas enormes caminando con 4 pistoncitos, con 3 pistoncitos, con el turbo, y es otra cosa, ¿no? José, yo le hago una pregunta. Ya hicimos el proceso, bueno, tengo que hacer la anillada del carro y demás. ¿Estas planitudes se rectifican? En caso de que sí me varía la relación de compresión, ¿qué Ah, debo hacer? Hay dos, esto tiene que estar completamente plano. Correcto, Lo mismo la culata, exacto. ¿sí? Porque este empaque es un empaque finalmente muy vulnerable. Y este es metálico, los hay de cartón, de asbesto también. Entonces, si esto no está plano, por efecto de una recalentada, ¿sí?, ¿qué pasa? ¿Sí? El motor se tuerce, sobre todo la culata, porque es de aluminio, más que el bloque, ¿sí? Sí. Hay que rectificar la culata. Al cepillar la culata, pues ella baja un poquito, 1 décima, 2 décimas, 3 décimas, y entonces la cámara que hay aquí se achica y aumenta la relación de compresión, cosa que hace uno deliberadamente para motores de carreras, ¿sí? Correcto. Mientras más presión hay aquí, más relación de compresión, mientras más se achique el volumen largo contra el volumen corto, pues mejor rendimiento tiene el motor, hasta cierto límite. Y el límite es que las piezas que ya compuestos componentes tienen que tener unas... No, el límite es que a medida que yo aumento la presión aquí, sube la temperatura. Ok. Ah, claro, usted está comprimiendo ya. Claro, Claro. sube la temperatura, eso es una ley de la química, mayor presión, mayor temperatura. Entonces comienza a subir la temperatura y comienza eventualmente a producirse el postencendido, el preencendido, ¿sí?, el pistoneo, y se rompen los pistones. Por ejemplo, aquí hay un caso de un pistón roto por ese fenómeno. Aquí está, Yo creo que es... aquí lo tengo, mire. Por ejemplo, cuando se produce eso, el pistoneo, ¿cómo será de fuerte que se oye afuera? ¿Sí? Entonces, mire lo que se daña aquí, la corona del pistón. Y eso, por supuesto, trajo una deformación de todo el pistón, ¿no? Entonces ya no va a funcionar bien. Entonces el pistón se arrastra, ¿sí? Lo que decimos que se le pegó. Miren, por ejemplo, aquí, el pistón cogió tanta medida que empezó a pegar contra el cilindro. Entonces, la culata se puede cepillar siempre y cuando esté dentro de las medidas de la fábrica. Y cuando se cepilla mucho, venden empaques más gruesos para superar, Para volver a poner la para volver a tolerancia. poner la tolerancia, sí. ¿Hasta qué punto uno puede verdaderamente rectificar un motor, José? Hay varias... Porque si yo le digo, bueno, queda 0,75, por decir que ya es una medida alta, o uno de hecho, Uno, sí. ¿sí? Ese motor queda con la misma capacidad y durabilidad en términos de funcionamiento. Si ya quedó reparado a cero y pongo las piezas, ¿puedo recorrer otra vez 150.000 kilómetros sin problema? Si está bien armado, sí. Porque si vienen los componentes es porque hay suficiente material aquí para rectificar. Sí. ¿Sí? Hay 1 milímetro o algo así. Lo que hay que tener en cuenta que 75 en el diámetro es un jurgo, ¿sí? 75 en el radio es una barbaridad lo que da en el perímetro. Sí. Entonces, dependiendo de la cantidad de material que hay aquí, especialmente entre los 2 cilindros, entonces está el límite de rectificación. Y también pues la calidad de la fundición y todo eso, el compacto, etcétera, etcétera, influye. Por eso el fabricante te dice máximo, habla el hueco hasta X, ¿sí? Hasta cero algo. Y hasta ahí. Y la otra cosa es que también esto va a tener que tener conexión con el agua. ¿Mm? Entonces, a medida que iba cerco, ¿sí?, pues estas conductos que están aquí, por todas partes circula agua, ¿sí?, que se transporta el calor. Entonces, si me acerco mucho, ¿sí?, probablemente el agua ya no va a alcanzar. No va a alcanzar a llevar sacarle suficiente calor, calor claro. al radiador, ir y venir. Entonces, todo esto tiene un límite, ¿sí? Y el otro límite es que no haya piezas. Pero, sin embargo, hay un recurso, que es encamisarlo. Que es volver a... Venden los cilindros y como una camisa, como un buje. ¿Y todos los motores son susceptibles de encamisarse o hay unos bloques que no No. lo permiten y otros que sí? Hay unos bloques, pero los bloques de aluminio no. Porque el bloque de aluminio, pues obviamente los pistones no caminan sobre aluminio, sino son un recubrimiento que llaman conacil, o equivalentes, son una especie de acero que va construido dentro del motor.
Claro, para resistir, si no se derretirían, claro. Entonces sí, no puedo hacer nada. Y pues todo depende de las medidas y de que haya camisas, etcétera. Entonces yo pongo una camisa aquí y regreso al pistón original. Muchas veces no hay necesidad de cambiar los pistones, porque en realidad los pistones no se gastan. Salvo que se hayan arrastrado y tal, los pistones no se gastan son los anillos. ¿Sí? Los pistones son únicamente unos conductores de los anillos y receptores de la mezcla aquí. Entonces, también hay en mil cantidad de teorías sobre los pistones. Por ejemplo, hay pistones forjados. ¿Qué es forjado? Que aguantan mucho más presión y mucho más calor. Porque se hacen por forja, precisamente. Exactamente, sí. Por temperatura, por Entonces, molde. este es un pistón normal. Eso es en fundición. En fundición, sí, empolado, sí, aquí lo ven. Este es un pistón para el mismo motor en forjado. Ven la cantidad de diferencias que hay aquí y aquí. El material, sí. La altura, la cantidad de falda que tiene, etcétera. Es un pistón para competencia. ¿Sí? Mucho más liviano y mucho más resistente, ¿no? Entonces, pero volviendo al cuento, esto es lo que le pasa a usted cuando el motor pistonea. Y uno dice, no, que eso que aguanta, que eso no le pasa nada. Sí le pasa, sí le pasa. Y sí, ahí está la seña. Ahí está la seña, ahí están las huellas y obviamente el motor puede que camine haciendo ruido, pero finalmente se rompe. A largo plazo, la vida útil de un motor, si uno hace las reparaciones correctas, intervenciones, piezas y demás, puede ser 600.000, 1.000.000 de kilómetros, que los hemos visto además. Pues, hay taxis claro, que tienen 400.000 kilómetros sin sí, reparar. hay una cosa que también es un equívoco, ¿no? Mucha gente dice, no, el motor me duró 400.000 kilómetros. Es probable que el motor después de los 200.000 siga funcionando, prende y anda y todo eso, pero ya no da su pleno rendimiento. No, claro, ya venían en decadencia. Libre, Sí. y usted lo pisa duro y sube de Girardot dándole con todo y se mete 2 cuartos de aceite. ¿Sí? Pero sigue funcionando. Pero digamos que los diésel, por ejemplo, sí funcionan 500.000 de kilómetros sin problema, por varias razones, gira muy despacio. 2.000 revoluciones, 2.500 revoluciones, etcétera. Tienen componentes mucho más fuertes, mucho más sólidos, entonces pues duran más kilómetros. También cuestan mucho más repararlos, ¿no? Claro, la reposición es mucho más alta. Las piezas son mucho más caras. Si yo soy como José y tengo mi carrito y oiga, yo lo quiero modificar y quiero cambiar la relación de compresión para tener mejor rendimiento, ¿qué debo hacer? ¿Qué es recomendable? ¿Trabajar en la culata? ¿Dejar el bloque quieto? ¿Mirar los empaques? ¿Por dónde puedo empezar sin tener que comprometer mucho o no comprometer la resistencia del motor? Cepillar la culata a lo que dice el fabricante al máximo. Ajá. Eso es una operación de mecánica común y corriente. Eso mejora, ¿sí? Lo otro, para aumentar la compresión ya, más allá de eso, hay que cambiar la configuración de los pistones, ¿sí? Entonces, que el pistón tenga menos espacio aquí arriba, ¿sí? Para que haya menos volumen en la cámara, ¿sí? Por ejemplo, esto es un pistón plano, ¿sí? Cuando vamos a los turbos, por ejemplo, tenemos que bajar la relación de compresión. Entonces, digamos, con este pistón, en un motor atmosférico, yo tendría mucha más potencia que con este. ¿Por qué? Porque no tiene todos estos espacios para la válvula. Entonces, cambiar los pistones, pues es uno de los recursos, ¿sí? Entonces, los pistones plantean formas, que se pongan a la cámara y tal. Pero ya estamos hablando de complicaciones, porque eso implica subir la temperatura, implica cambiar la mezcla, alterar una cantidad de cosas que no son tan fáciles, ¿no? Para la calle, máximo cepillar la culata, lo que dice el fabricante. En definitiva, José, con todo lo que hemos hablado y lo que nos ha explicado del gasto del motor y demás, ¿cuál es la diferencia entre los motores modernos y los motores que tienen los carros antiguos? ¿Cuál es la verdadera razón por qué estos motores son mejores? ¿Los modernos? Sí. Pues es que todo ha evolucionado, los materiales, ¿sí? Las fundiciones, los cálculos, la posibilidad del diseño, ¿sí? La exactitud con que le proporcionamos la mezcla, ¿sí? Antes uno tenía que poner 4 carburadores, una cantidad de cosas para que funcionaran bien. Hoy en día con los inyectores manejados por un computador y el computador ilustrado con sensores de temperatura, de revoluciones, Sí, de posición del acelerador, con toda la data, pues cada vez que se dispara aquí gasolina con aire, llega la exacta. Entonces el motor es mucho más preciso. Fuera de eso, pues las cuotas de fabricación, ¿no? Antes uno veía los videos, por ejemplo, de las fábricas viejas, ¿sí? Eso era... Sí, manual, en un banco, un tipo con una lima, sí. Y se hablaba de los ajustadores de motores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el espacio aquí entre el casquete y el cigüeñal, pues lo hacían con lija, ¿sí? Con cosas. Hoy en día, con lija y con reducción de las tapas, etc. Hoy en día, las máquinas de rectificación son exactas. Tan precisas que ya hay muchos motores que no tienen reparación. Porque en el aftermarket, es decir, en los talleres y en las rectificadoras, ya no pueden darles los mismos ajustes tan
micrométricos, digamos, que tienen de fábrica. Pero asimismo, con esa precisión con que los hacen, así duran. Hay un motor, es decir, yo me acuerdo, un motor de 30.000 kilómetros, eso era mucho durar, ¿sí? Y eran muy ineficientes, eran pesados y flojos. Por ejemplo, famoso motor de Ford del año 56, ¿sí? Una cosa así, que decía, no, que tenía motor de persecución y cosas así. Eso tenía 140 caballos. Sí, eso no andaba un culo. Eso no andaba nada, ¿sí? Eso no tenía un aliento. Pesaba un rollo increíble y a la hora de la verdad, pues hoy en día tenemos la misma, con un motorcito, con un Spark, con 1000 centímetros, andamos más rápido que ellos, ¿sí? Sí, total, es la más potencia. Y era un engaño. Yo me acuerdo que uno miraba totalmente ignorante los velocímetros de los carros y todos marcaban 200. Y, uy, ese carro da 200, da 210, da 220. Pura carreta. Inclusive tenía un error a favor, ¿sí? Marcaban como 20 kilómetros más siempre para, dizque por seguridad, pero eso era para engañar a la gente. Los carros no caminaban nada. No caminaban nada. Motores muy lentos. No sé, duraban, digamos, un buen espacio, pero nunca como estos. Un motor de 1000 centímetros de hoy, de un carrito cualquiera de calle, camina 5000, 6000 revoluciones tranquilamente todo el día. Sin problema, sí. Sin ningún problema. Esto, con más de 4000 los motores viejos empiezan a corcovear. Yo soy aficionado, José, y quiero ya pasar del tema de mejorar el carro aspirado así, y le quiero poner un turbo. ¿Qué debo cambiar aquí? Rápidamente. Bueno, aquí hay cosas que son claves porque voy a aumentar la temperatura. Sí. Tengo que mejorar la refrigeración. Clave, sí. Tengo que mejorar la estructura de las piezas a las que les voy a meter más carga. Los pistones forjados que hablamos, cosas de esas. Si voy a meter un turbo en forma, con alta presión, tengo que, estas piezas que van a recibir toda la carga tienen que ser mejores. Sí. Eventualmente las bielas aguantan, sí, siempre y cuando vayan en un régimen normal de revoluciones, ¿sí? Y hay que mejorar la lubricación porque por el turbo pasa el aceite se calienta mucho, pierde viscosidad, pierde capacidad de lubricar, y entonces hay que también darle un apoyo al aceite del motor para que sostenga el mayor trabajo. Y pues obviamente que hay, digamos, dos conceptos, ¿sí? Digamos, mucha gente pone el turbo, ¿sí? Y muchos turbos de calle los tienen, los carros funcionan de una manera metódica, digamos, arranca, usted pone en cualquier carro, estos turbos arrancan y cargan un jurgo, ¿sí? Las primeras 1000 o 2000 revoluciones después empiezan a bajar para quitarle estrés al motor, ¿no? Y muchos de los turbos que uno convierte en la calle, pues no los usa sino para los piques. Sí, realmente no. Entonces, de primera, segunda y tercera la aceleración. Pero cuando vamos a la pista a correr 6 horas, de la vuelta que vamos a tener, una vuelta de 1 minuto 30, ¿sí? Vamos a tener por lo menos 45 o 50 segundos a fondo, hay que cambiar todo. Hay que poner intercooler, hay que poner una gran cantidad de cosas. Eso será tema de otro programa, pero cuando vayan a hacer esas modificaciones, respeten la lubricación y la temperatura primero que todo, porque se acaban con esto. José, si yo tengo un motor 1300 y pongo un turbocargador, un supercargador, llámelo como quiera, pues las dos son diferentes, pero ¿cuál es la equivalencia en cilindrada si mejora el motor? ¿Por qué un factor multiplicador se mejora la cilindrada? Pues porque el motor normal chupa aire Claro, por aspiración. Entonces, cuando yo lo inyecto, el aire externo, es como si tuviera mucho más capacidad el motor. Y digamos, hay un coeficiente internacional para las carreras, que es la cilindrada de 1000 centímetros con turbo, lo consideran 1700. Tanto sí, por 1.7. 1.7. En la época, cuando empezaron los turbos en la Fórmula 1, cuando Renault y todo era 2-1, ¿sí? O sea, 1500 contra 3 litros. 3 litros, claro. ¿Sí? Y después, al final de la era turbo, era mucho más, era como 2.25. Corrían los 3.5 contra los turbos 1500, ¿sí? Sí. Pero la eficiencia del turbo es absolutamente increíble. Y hoy en día los motores de Fórmula 1 son 1600 centímetros, ¿sí? En un V6, ¿sí? Y esa vaina produce 800 caballos. Te lo pregunto porque mucha gente, y pasa con los que están comprando un carro, los actuales, ¿sí? Que Sí. motores de muy baja cilindrada turbocargados, y no, es que eso no se mueve, usted está comprando un equivalente a un motor 1700, Claro. no sé, para que la gente comprenda un poco de qué estamos hablando cuando tienen un motor turbo de baja cilindrada. Y eso en muchos países tiene otra connotación, que los impuestos van por la cilindrada. Y usted paga por 1000. Por 1000. Claro. De ahí nació el famoso ese Fordcito que venía de Brasil con supercargador. Claro, el Fiesta Supercharger. Hicieron en Brasil una norma que les bajaba los impuestos a menos de 1000 centímetros. Y como en Brasil hay gasolina con alcohol, o alcohol casi puro, 85%, entonces no hay problemas tanto de temperatura, ni preencendido, ni postencendido, ni nada. Entonces ese motorcito les cascaba durísimo a todos los demás 1000 centímetros que eran atmosféricos. Pues ahí está la razón, creo que quedó más que claro con la explicación.
visual de todos los componentes, qué es la cilindrada del motor, qué son los pistones, los anillos, las bielas, cómo se mide, las tolerancias, qué pasa si va a reparar su motor, que es importantísimo, José. No olviden, no se desconecten de nuestro contenido, @spd_network en todas las redes. Venimos con mucho más información, José. Un detalle final, ya que estamos hablando con calma. Los componentes que vaya a comprar, si trate de comprar los más finos posible, porque pistones hay de muchas marcas, etcétera. Generalmente cada vez son mejores todos y más equivalentes. Pero otro punto clave es la rectificadora. Las máquinas con las que van a modificar las medidas del motor tienen que ser máquinas muy precisas y muy exactas. Máxime cuando son pistones de última generación y todo. Y pues vale la pena ir a un taller que tenga la maquinaria nueva y bien ajustada y tal. Eso es muy difícil juzgarlo desde la vitrina, ¿no? Claro. Desde la puerta uno Claro. bota ahí las cosas y se las devuelve. Ya le quedó bueno, sí, pero las máquinas deben estar muy bien ajustadas, entonces hay que ir a rectificadoras muy buenas, porque usted una mala operación de rectificación pierde todo el trabajo y toda la plata. Así es, pues qué mejor consejo que ese. Ya saben, siempre que van a hacer una intervención de estas, pues asesorarse con los mejores, confiar las mejores piezas y llevar el motor de el mejor. Y se lo digo a los mecánicos también. Muchos mecánicos les llega el motor para reparar y van donde el amigo que les da mejor comisión o cosas de esas así. Pero el mecánico está incurriendo en la garantía. Claro, el rebote es para él. Sí, entonces si yo rectifico por, digamos, 50.000 pesos el bloque, sí, pues el cliente me los va a pagar. Si lo rectifico por 25 y me quedo con la diferencia, probablemente tenga que poner mucho más que esa plata en una garantía. Pues así es, qué mejor información que esta. No se desconecten de @spdnetwork en todas las redes para que estén pendientes de todo el contenido que se viene. Muchas gracias por estar conectados, nos vemos en la próxima edición.